La semana pasada, el Congreso de El Salvador aprobó juicios grupales para las decenas de miles de arrestados durante la represión del presidente Nayib Bukele contra las bandas criminales, que ha dado al país una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo. Vamos a conversar sobre este tema en particular con Gisela de León. Ella es directora jurídica para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. Muchísimas gracias por estar con nosotros y comenzamos, si le parece. Buenos días, muchas gracias por la invitación. La Fiscalía va a poder adelantar procesos que juzguen simultáneamente a cientos de personas presuntamente parte del mismo grupo criminal o de la misma zona del país centroamericano. Hablemos primero de cómo altera esto los derechos de los presos y cuál es el riesgo sobre todo de condenar inocentes o a personas cuyos crímenes no son igual de graves que otros. Bueno, para empezar, toda persona tiene derecho al debido proceso. Hay estándares internacionales claramente establecidos que señalan, por ejemplo, que toda persona tiene el derecho a ejercer su derecho a defensa, por ejemplo, a través de las pruebas que existen en su contra, a conocer los cargos específicos que existen en su contra. Es imposible que en un proceso en donde participan cientos de personas se puedan analizar los hechos específicos en los que puede haber participado una persona, se puedan analizar las pruebas específicas y tomar en cuenta los argumentos de la defensa. Definitivamente esta legislación que se adoptó en El Salvador es contraria al derecho al debido proceso de las personas que están siendo o se pretende enjuiciar a través de esta norma. Bueno, y se está violando, por supuesto, la presunción de inocencia. ¿Están los ciudadanos entonces pagando el precio, por ejemplo, por vivir en un lugar estigmatizado por las pandillas? Y nos queda la duda de si son o no necesariamente pandilleros. Efectivamente, también hay otro punto que es que se necesita establecer la conducta delictiva específica en la que participó cada una de las personas. O sea, el hecho de pertenecer a un grupo por sí mismo, si no se determina la existencia de una conducta delictiva, no puede ser sancionado. Y efectivamente lo que ocurre es que a través de la adopción de este tipo de políticas se sanciona a personas que pueden ser inocentes. De hecho, ya El Salvador ha aceptado que hay personas que bajo el régimen de excepción han sido detenidas de manera errónea en sus palabras y alrededor de 5.000 personas han sido liberadas. Sin embargo, esto puede seguir ocurriendo tomando en cuenta los niveles de personas que han sido detenidas a través del régimen de excepción. Estamos hablando de alrededor de 70.000 personas que han sido detenidas desde que se instauró el régimen de excepción. Entonces, definitivamente que los derechos de los ciudadanos salvadoreños están en riesgo a través de este tipo de políticas. Ya son 16 meses, Gisela, de este estado de emergencia que usted nos describe, bajo el cual los arrestos masivos son legales, con miles y miles de encarcelados, como usted bien nos dice. Y bueno, esto nos trae la eterna pregunta que venimos haciendo desde que se declaró por primera vez. El Congreso dice que busca beneficiar el orden y la eficiencia. ¿Esto es democrático? Definitivamente que no, en la medida en que están poniendo en riesgo los derechos de las personas. Para empezar, no podemos hablar de un régimen de excepción que ya ha durado más de un año. Un régimen de excepción ocurre en circunstancias excepcionales y la existencia del régimen de excepción se utiliza para justificar la suspensión de derechos, que es lo que ha ocurrido en El Salvador. O sea, cualquier persona puede ser detenida sin que existan los requisitos establecidos en la Constitución para la detención, que es una orden judicial o flagrancia. Definitivamente que se está violando los derechos de las personas que son víctimas de este tipo de prácticas y esto no es propio de un régimen democrático. Bueno, para que nuestros televidentes puedan hacerse una idea de lo que podría ser la gravedad de este evento, estamos hablando de grupos de hasta 900 personas que serían juzgadas en simultáneo. ¿Cómo puede uno imaginarse la defensa de un grupo tan grande de personas, ¿no? Tengamos en cuenta que además los encarcelados son en su mayoría personas empobrecidas que no tienen los recursos para pagarse una legítima defensa. Y pues, ¿cómo sería este trabajo de 900 abogados al mismo tiempo tratando de defender a las personas? Definitivamente no es posible, o sea, no es posible que un juez, primero no es posible que todos los abogados, que cada persona tenga un abogado distinto y que los abogados puedan ejercer la defensa separada de cada una de las personas que participen en estos procesos.
como ya decía, se tiene que analizar la participación específica de cada una de las personas que están siendo acusadas a través de estos procesos. Y entonces cada abogado tiene el derecho, o cada persona tiene el derecho a que su abogado ejerza su defensa específica por la participación en los hechos de que se le acusan. Pero además es muy difícil para un juez en un proceso de estas dimensiones analizar la responsabilidad específica de cada una de las personas involucradas. Bueno, pareciera que el gobierno no previó el problema que iba a tener el sistema judicial con estos encarcelamientos masivos para procesar a los miles de capturados en el estado de excepción, siendo este el país el que ahora tiene uno de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo. ¿Cuál es la situación a la que se enfrenta la rama judicial? Definitivamente, como ya decía, los jueces no van a tener la capacidad para analizar específicamente cada uno de los hechos, cada una de las circunstancias de cada una de las personas que participan en estos procesos. También se tienen que analizar, por ejemplo, las circunstancias atenuantes de la responsabilidad. Ya han habido algunos pronunciamientos de algunos jueces en El Salvador que han señalado específicamente la dificultad a la que se van a enfrentar para poder llevar a cabo su labor. Definitivamente que un proceso de estas dimensiones no permite que un juez lleve a cabo su labor de una manera adecuada y garantizando los derechos de las personas que están siendo procesadas. Bueno, y frente a ello, ¿usted ve que exista alguna vía o alguna manera de contestar esta decisión? Porque es una decisión del gobierno avalada por un Congreso que está pues en su poder. Efectivamente es una situación muy compleja, además tomando en cuenta que en los años recientes han habido cambios en el órgano judicial, una Corte Suprema de Justicia que también fue establecida por este gobierno, han habido también cambios en los jueces en niveles más bajos a través del establecimiento de una ley de carrera judicial que llevó a la salida de un gran número de jueces. Sin embargo, todos estos hechos generan la responsabilidad internacional del Estado. El Estado de El Salvador se comprometió a través de la firma y ratificación de varios tratados a respetar los derechos humanos, y todos estos hechos pueden ser llevados a instancias internacionales para el establecimiento de la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos. Y quisiera decir una cosa adicional que a nosotros nos preocupa mucho, que es, además de la violación del debido proceso, la violación del derecho a la vida de las personas que están detenidas, ¿no? Nosotros hemos tenido acceso a información de casos de personas que han perdido la vida en privación de libertad, y el Estado de El Salvador tiene un deber reforzado de la protección del derecho a la vida y el derecho a la integridad de las personas privadas de libertad. Y eso implica que tiene un deber reforzado de investigar los hechos y de dar una explicación una explicación creíble de lo ocurrido. Cada caso específico tiene que ser explicado de manera adecuada. Cosa que no ha sucedido. Entonces, eso es otra cosa que no ha sucedido, efectivamente. Pues Gisela, le agradezco mucho por ayudarnos a comprender la dificultad de estos procesos que acaban de ser aprobados en El Salvador. Es Gisela de León, directora jurídica para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, el CEGIL. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a ustedes. Gracias también a nuestros televidentes. No se vayan, hacemos una pausa y ya volvemos con más de Directo América.